Estamos ya en la unidad 2 y vamos a revisar estos temas. Grupos naturales y artificiales. El asunto del tema 2.2 ya lo hemos estado revisando, así que lo voy a volver a retomar en el momento en que estemos estudiando los métodos en el análisis filogenético. Y cómo la sistemática filogenética en sus metodologías integran el principio evolutivo darwiniano. Ya hoy se enterarán cuál es ese principio evolutivo darwiniano. La sistemática filogenética, entonces, como hemos visto hasta el momento, es una disciplina de las ciencias biológicas que se encarga de estudiar la diversidad de los organismos bajo una consideración importante, sus relaciones evolutivas. Esto es posible gracias a la metodología implementada por Hennig allá por los años de la década de 1960. La sistemática se ha consolidado históricamente por su carácter comparativo. Todas las ciencias son comparativas, lo que hace que sus métodos tienen también que ser objetivos. Y como revisamos de la escuela clarista, esta corriente de pensamiento en la clasificación de los organismos ocupa métodos objetivos, es decir, evidencias comparables. Si es una evidencia, pues automáticamente es comparable. Todo en la naturaleza real es comparable. Bueno, entonces la sistemática también facilita, mediante estas herramientas que nos proporcionan los resultados de estos métodos objetivos, estos productos sistemáticos nos facilitan interpretar, usar estos patrones de ancestría común y de cambio a través del tiempo, lo que nos permite incluso la predicción, es decir, podemos orientar estos resultados hacia la taxonomía, es decir, hacia la clasificación que pretende ser natural. Y también nos posibilita la búsqueda de propiedades similares en los organismos. Y hay otras aplicaciones. También tenemos aplicaciones en el campo de la conservación de las áreas naturales. Esto nos mete entonces en el asunto de que existen en la naturaleza grupos naturales, pero también nosotros tenemos mucho contacto con grupos artificiales. Conocemos plantas medicinales. O sea, el término planta medicinal implica una agrupación artificial, una agrupación de organismos, en función de las enfermedades que podemos tratar con los diferentes tipos de plantas. También conocemos que hay ganado bovino, ganado ovino, porcino, avícola, equino, etc., ¿no? Cuando vamos al súper, vemos clasificaciones artificiales automáticamente, ¿no? Las manzanas, las naranjas, los montones de manzanas de diferentes colores, los duraznos, etc., ¿no? Lo mismo podemos decir también para las flores, los tipos de flores distintos. Y también en el súper podemos ver la venta de animales vertebrados e invertebrados en la sección de pescados y mariscos. Y son grupos artificiales. En principio, todos ellos van a tener una connotación utilitaria. En general representan orden y bienestar. ¿Por qué? Pues porque representan cosas útiles en la vida cotidiana. Así que los grupos artificiales no requieren mayor explicación. Tienen un efecto en la utilidad que les podamos dar. Y se acabó, ¿no? Entonces, esos grupos evidentemente no son naturales. O sea, las agrupaciones. Los organismos sí son naturales, pero las agrupaciones que hacemos de ellos, en el sentido artificial, no tienen una connotación de tipo natural. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en la naturaleza? Nosotros observamos que los diferentes grupos tienen una carga de biodiversidad, es decir, una
una diferencia en el contenido de las especies de cada agrupación. Es decir, reconocemos a grupos automáticamente por su similitud, que ya habíamos empezado a analizar ese asunto. Los caracoles pulmonados, es decir, los caracoles que tienen una estructura de intercambio gaseoso por la transformación del manto, entonces esos son los que viven en tierra. Esos son los caracoles pulmonados. Y vemos una serie de características similares, ¿no? Los tentáculos, que los ojos están en la punta de los tentáculos, que tienen esa concha y que tienen una abertura por donde entra y sale aire. O podemos observar los que les gustan las plantas, llama la atención, como a mí, pues, son bonitas estas plantas, los lirios acuáticos, que pueden tener una diversidad también, que también pueden ser diversos, ¿no? Aquí estoy ilustrándoles 2 especies, pero debe haber más. Y entonces la pregunta, cuando vemos estas agrupaciones, es ¿por qué los individuos de diferentes especies son similares de tal manera que nos permite agruparlas de manera por lo menos tentativa? ¿Será que un patrón en la naturaleza los hizo similares? A lo mejor estas podían haber sido las preguntas de Darwin y Wallace y de otros naturalistas. Me atrevo a decir que hasta de Linneo. Pero Darwin, con su teoría de la evolución, nos orienta, o más bien afirma, que la diversidad de las especies actuales realmente son parte de la descendencia que se ha estado modificando. Es decir, que los organismos se parecen entre sí porque existe un patrón natural que los ha modificado. Y esto es evolución, en donde la similitud y la diversidad son explicadas en función del mismo fenómeno natural. La similitud estaría asociada con la ancestría común, espero un poquito por el cursor, que luego no se ve, y la diversidad estaría explicada en función de la modificación. Voy a salir tantito. Cualquier pregunta me interrumpen, chicos, por favor. Bueno, entonces, la evolución significa entonces un patrón que viene de la naturaleza de los organismos. O sea, es un factor inherente a las especies. Por eso le llamamos un fenómeno natural. Es una explicación de por qué se parecen y por qué son distintos. Y vemos en cualquier grupo de organismos que esta similitud nos está sugiriendo que hay grupos naturales. Ojo, lo que percibimos de las similitudes nos está indicando que existen grupos naturales, que se han modificado en función de esto que ahora conocemos como evolución. Y lo vemos para los pinos, con similitudes, ¿no? Los conos nos hacen agrupar a todas estas plantas bajo el término de coníferas. Quizás sospechando, quizás, no sé, asumiendo que todas esas características similares, es decir, esos conos, les fueron heredados como expresión genética de un ancestro. Lo mismo podemos decir de las ballenas en toda su diversidad, pues que el ancestro de toda esta diversidad debió haber tenido esas características de desplazamiento por el agua en los océanos. Vemos estas moscas de la fruta, bastante similares, aunque con expresiones distintas. Todas son moscas, todos son dípteros, de una familia especial que se alimenta y que pone sus huevos en las frutas. O el del caso de las orquídeas, donde vemos que los pétalos tienen el mismo número, aunque pueden estar siendo modificados. Y entonces sospechamos que estos son grupos naturales.
que la naturaleza los ha hecho similares. O sea, el proceso natural los ha hecho similares. O los vemos actualmente como organismos similares. Los patrones de similitud entonces se explican por ancestría común y la diversidad que vemos, las diferencias que vemos entre ellos, las explicamos porque han o estado ocurriendo eventos evolutivos. Esa es la parte natural de los grupos, aquella que sospechamos que debería de estar operando. Y entonces la sistemática, ay, no sé por qué, ahora no quiere examinar, ahí está. La sistemática tiene que inferir los grupos naturales a partir de la comparación de los caracteres que se expresan por los organismos. Estos organismos son los representantes de las especies o bien son representantes de taxones de mayor escala, pueden ser géneros, pueden ser familias, pueden ser órdenes, clases, etc. Una especie puede ser representante de una clase, por ejemplo, o puede ser representante de un género o de otras escalas. Les traigo un ejemplo. El asunto de los meninos, donde observamos este patrón de similitud. Sabemos que todos ellos son gatos y por lo tanto tenemos una concepción de gato, ¿no? Ya no nada más del gato de casa o de la calle, los gatos domésticos, sino todo un conjunto de diversidad que involucra especies distintas, las podemos ver distintas, pero que en función de su similitud asumimos que debieron haber tenido un ancestro común. Es precisamente la búsqueda de estas relaciones de parentesco lo que mueve actualmente a la sistemática. Ya no buscamos los eslabones perdidos, como en la guerra de los huesos, ¿no? La guerra de los dinosaurios, que ya les he platicado un poco. Había que buscar, o cuando, ¿cómo se llamaba del homo, de los homo? Ay, Huxley, algo así, otro gringo que buscaba los eslabones perdidos del Homo sapiens en esa evolución gradual, ¿verdad? Ahora lo que asumimos es que las especies tienen parentescos, ese es ahora el motor. Ya no buscamos eslabones perdidos, los integramos a este análisis, el parentesco. Y bueno, en este ejemplo de los gatos, pues tenemos obvio, son grupos populares, ¿no? Son grupos muy bonitos, los organismos son bonitos, las orquídeas, los colibríes, son los más populares y por eso la gente se interesa en ellos. De tal manera que, por ejemplo, Agnarsson y sus colaboradores en 2010, que ya les había platicado este artículo, realizan un análisis filogenético de todos los carnívoros. Y ya vimos el de los osos, la parte la que ya con respecto a los osos. Y aquí estamos viendo ahora lo que corresponde con los carnívoros conocidos como la familia Felidae. Todos los gatos, grandes, chiquitos, medianos, pintos, rayados, etcétera, todos ellos en un análisis filogenético que nos habla de las relaciones de parentesco. No quiénes son las especies ancestrales, eso ya no es el motor de la sistemática. Ahora es el asunto de la hermandad entre los grupos, entre las especies. Así que vemos este análisis. ¿Cuántas especies son? Bueno, algunas son subespecies, pero son bastantes especies. Si consideramos que solamente estamos viendo la parte de los gatos, hay que integrar el asunto de los osos, el asunto de los parientes de las hienas, por ejemplo, que no están aquí en el grupo de los gatos. Y otros carnívoros, las mustelas, etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es un resultado de un análisis filogenético, que nos produce un cladograma. Y podemos ver con detalle cuáles son las relaciones filogenéticas o de parentesco entre estos gatos. Vemos aquí los populares, ¿no? El tigre, que es Panthera tigris, es la especie hermana de todas estas otras especies del género Panthera. El tigre es una pantera.
y es hermana, es una especie hermana de 4 panteras más, 4 especies de pantera más, que los conocemos como el león, el jaguar, el leopardo de las nieves, el tigre indochino. Esos son sus hermanos en conjunto. Ahora, después, más hacia atrás al pasado, aquí vemos un ancestro común que está hermanando a estos dos neofelis con todas las panteras. El hermano del género pantera es el género neofelis, con sus 2 especies. Y así, entonces aquí lo que estamos viendo es un resultado de un análisis que nos muestra una hipótesis objetiva porque en la metodología está implícita la comparación, valga la redundancia, la comparación objetiva de los caracteres, asumiendo que una serie de caracteres son novedosos, y esos caracteres novedosos son los que nos permiten asociar a las especies, a cualquier nivel. Estas relaciones de parentesco están anidadas, de nido. O sea, hay un nido aquí, hay un nido muy grande, que sería todo este, el que parte de acá, a ver lo que vemos aquí. Lo que parte de acá es todo es un nido grandote, el nido general. Aquí está un nido grandote. Y luego vemos otro nido aquí, o sea, de esta especie, que es una especie ya extinta, Homotherium serum, es la especie hermana de todos los demás gatos en este resultado. Pues aquí vemos otro nido, que está exceptuando a esta especie extinta. Y luego aquí vemos otro nido en donde vamos a quitar o más bien a excluir a Epeilurus jaguarundi, famosísimo jaguarundi, y se va a mostrar otro nido aquí, con menos especies. Es decir, este nido va a estar subordinado a este ancestro. Este nido va a tener subordinados al jaguarundi y al resto de los gatos. Este otro nido va a estar subordinando al grupo de estas 3 especies junto con todas estas otras como grupos hermanos. Y luego este otro nido nos está hermanando a estos dos conjuntos de diversidad, estos otros 2 nidos. Estos 2 nidos están subordinados a este ancestro. Este nido va a subordinar a estos otros 2 grupos. Y así, entonces se trata aquí de ver a los cladogramas como un patrón de subordinación por compartir caracteres comunes. ¿En dónde viene, cuál es la evidencia de estos investigadores? Pues un gen que se llama citocromo oxidasa 1, que es comparado con todas las especies y que tiene, no sé, seguramente se tendrá alrededor de 800 pares de bases. Cada adenina, timina, guanina y citosina va a representar en un lugar determinado de la cadena un sitio de comparación, porque en las especies, en ese sitio de comparación va a estar variando entre adeninas, citosinas, timinas y guaninas. Así que los datos moleculares tienen esa propiedad de poder ser comparados como caracteres homólogos. Entonces así vemos ese resultado para estos gatos, este grupo de gatos. Yo decía que son gatos grandes, pero no, por ejemplo, este es chiquito, ¿no? El codcod, que correspondería con Oncyphelis jeffroyi, hermana de Oncyphelis guiña, son gatos pequeños. Yo pensé que los gatos grandes estarían aquí, pero aquí hay otro grande que es el puma, es más o menos medianón, ¿no? Entonces aquí no interviene el tamaño, estaba yo equivocado. Pero lo que vemos en la siguiente parte de este árbol, sí vemos a los gatos más chicos. En general, sí representan gatos más pequeños, como los linces, el ocelote, margarita, el gato de cara chata o aplanada, el gato pescador, el otocolobus, el manul, y en fin, ¿no? Entonces aquí vemos al gato doméstico, Felis silvestris. El gato doméstico es la especie hermana de otro gatito que se llama Felis margarita, que es otra unidad taxonómica. Y así que
lo que estamos viendo actualmente es que podemos proponer que cada uno de los nidos, cada uno de los nidos es un grupo natural, como una hipótesis. Esto es bien importante. La sistemática filogenética quiere descubrir, o queremos descubrir, a los grupos naturales, pero solo lo podemos hacer por medio de hipótesis. Es decir, que este grupo que se forma entre Felis silvestris catus y Silvestris ornata es una hipótesis que nos habla de que estas pueden ser hermanas porque tienen características en común que, comparadas con Felis silvestris libica, resultan ser una novedad evolutiva. O sea, que tienen novedades evolutivas respecto a Felis silvestris libica. Y estos tres tienen una novedad evolutiva respecto a Felis silvestris cafra. Y estos cuatro tendrán una novedad evolutiva aquí indicada en este nodo. O sea, todos ellos comparten una novedad evolutiva que los distingue de Felis margarita. Y entonces estamos usando la teoría de la evolución de manera, pues yo le diría hasta feliz. No sé si tengan preguntas. Los nidos, entonces, asumiríamos que son hipótesis de grupos naturales. Esto van a chocar con sus otros profes que van a tener en zoología de vertebrados o en otras materias como en evolución, porque les van a decir que estos son grupos naturales, así de lleno, ¿no? Pues no, son hipótesis de que son grupos naturales. Hay diferencia. Esto nos permite que haya otras evidencias y que estos grupos se puedan modificar en función de más evidencias. Porque si decimos que este es un grupo natural, al rato nos van a tumbar esto, y entonces, ¿qué pasó? ¿No que era un grupo natural? No, es que no era un grupo natural, era una hipótesis en su momento, que quizás era muy robusta, pero ya con nuevos datos vemos que esto ya no es. Esto nos da esa gran libertad. Por eso es que es importante considerar que cuando nosotros obtenemos un cladograma como resultado del análisis filogenético, no podemos afirmar al 100% que los grupos que se forman son grupos naturales. Lo que podemos decir es que son hipótesis de agrupaciones naturales. Es nuestro mejor acercamiento a un grupo natural. ¿Preguntas? O sea, profe, que aunque haya comparación, por ejemplo, como había dicho usted de la citocromo oxidasa 1, se tiene que Sí. manejar como hipótesis, no como afirmación. Así es. Se tiene que manejar como una hipótesis. De hecho, yo les quité unos valores que, por ejemplo, vienen aquí. Espérenme, antes de ver aquí. Ahí están. Aquí no sé si alcancen a ver que hay unos valores. Son las medidas en las cuales cada ramita que ven aquí tiene un soporte, digámosle, estadístico. No como en el sentido de los feneticistas, no. Eso es una serie de pruebas de remuestreo en donde, dependiendo de la fortaleza de las ramas, se va a colocar aquí un número en porcentaje, por ejemplo. El 1 sería el 100%, y la fracción de 1 menor de 5, pues sería una ramita débil, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, no sé si lo alcancen a ver, dice 0.31. Es decir, que esta rama que está asociando a estas tres especies es relativamente débil, que es menos del 50% de las pruebas que se puedan realizar sobre de ella. O sea, es fácilmente, si ustedes le meten otro gen o usan otro gen, o bien modifican ¿qué será? Pues el modelo que están usando para generar esta filogenia, lo pudieran modificar de alguna manera, puede ser que esta relación entre estas tres especies se rompa. Y puede ser que alguna de las especies se hermane con otras cosas. Lo que está pasando, por ejemplo, aquí con este lince. Aquí dice lince rufus,
separado bien lejos de los otros linces. Vean, los Lynx pardinus, Lynx canadensis y Lynx. En teoría, este Lynx debería estar junto con estos, pero pues no pueden obligar a los resultados del análisis filogenético. Así le salió. Lo que a mí me da la sospecha de que en ese sentido, aquí el citocromo oxidasa no se está analizando bien cómo ha sido la evolución de ese gen. Por eso es que sale separado. Ahora, hay aspectos de lógica y hay aspectos que se salen de esa lógica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un gen parcial. Solamente se registra la descendencia femenina de las hembras nada más, y el macho. Entonces, parte de eso está haciendo que Lynx rufus no aparezca aquí, porque los datos moleculares en esa complejidad de tener muchos caracteres, la evolución ha estado cambiando de manera distinta. O sea, no es lo mismo en una posición del gen respecto a otra que está 20 pares de bases adelante o atrás. Y los modelos generalmente hacen un corte general para todas las posiciones. Y eso se le está escapando a ese gen. Bueno, cuando se analiza ese gen. Esa sería una parte de la explicación de por qué este link se está separando de estos otros. Seguramente si se utilizan genes del núcleo, tengo casi la seguridad de que Lynx rufus va a pegarse junto con los otros linces, porque son demasiadas características en común. Vean, las orejas picudas, la barba, la cola corta, de estos tres, respecto a este otro que aquí está, que también tiene orejas picudas, cola corta. O sea, son un chorro de características que sería ilógico que no fuera este hermano de estas otras tres. Pero lo que nos dice el citocromo oxidasa, pues es que es eso, ¿no? Que debería estar ahí. Entonces, por eso vean la importancia de considerar estas cosas como hipótesis. Pues es que no hemos analizado otro gen, pues ni modo, pues mientras nos quedamos con este arbolito. Seguramente ya hay nuevos árboles, esto es de 2010, así que ya debe haber una filogenia más actualizada. No sé si haya más preguntas. Bueno, entonces viene lo bueno y la parte final de esta presentación. El resultado del análisis filogenético nos va a mostrar un cladograma. Es un árbol, o más bien, es un diagrama ramificado, que resulta ser un resultado óptimo que nos explica la compartición de modificaciones heredadas por ancestros inmediatos. Estas modificaciones heredadas por ancestros inmediatos se les conoce como sinapomorfías. Son modificaciones heredadas por un ancestro común a una serie de taxones que resultan juntarse en función de esas modificaciones. Y a eso le conocemos como una sinapomorfía, una transformación compartida que es heredada por el ancestro común. Eso es una sinapomorfía. Cada nodo, es decir, cada punto de unión o de divergencia, subordina a las estirpes con la misma modificación compartida, es decir, con la misma similitud, y cada una de ellas es independiente de la otra. O sea, el carácter orejas es una característica independiente del carácter cola. Y en las orejas podemos ver que hay variantes, ¿no? Digamos que de los gatos sería orejas picudas y orejas redondas. Pues en algún momento esta modificación a orejas picudas o a orejas redondas nos marcaría la compartición de esos caracteres con una serie de estirpes que marcaría entonces la subordinación, es decir, un nodo, lo que conocemos también como un clado.
un cladograma, entonces, es un patrón de subordinación de nodos y de estirpes, ¿verdad? Y aún hay más. ¿Qué revisamos hace un momento? Dice, cada punto de unión subordina las estirpes con la misma modificación compartida. Es decir, que estos tres, en función del gen citocromo oxidasa 1, van a tener modificaciones en una posición determinada, en una base nitrogenada específica, ¿no? Puede ser que estos tengan una A en lugar de una G, como el resto de estas cosas. No sé, desconozco cuál sea la secuencia del gen, ¿no? Pero eso puede estar ocurriendo. Y así entonces cada nodo subordina las estirpes con la misma modificación compartida, es decir, que estas tres comparten una modificación. Estas dos comparten una modificación que los está diferenciando del Lynx pardinus. Los dos leopardos tienen una modificación que la comparten entre ellos, la presentan los dos y sirve como punto de referencia de esa misma característica con este grupo de tres especies que tiene otra condición diferente. Y entonces así vemos que cada nodo subordina a las estirpes con la misma modificación. La modificación sufrida por este ancestro es heredada por todos estos que vemos aquí. Estos presentan esa modificación. Estos, desde el Autocolobus manul hasta Felis silvestris, están compartiendo una modificación marcada por este nodo. Por eso se subordinan a este nodo. Y entonces, aquí lo que les estoy explicando es precisamente este patrón de subordinación de nodos y de estirpes. Los nodos son los puntos de divergencia, que serían este, que tienen diferentes nombres y ya los vamos a revisar en breve. Y las estirpes son las líneas. Las líneas están significando descendientes. No son cualquier cosa. Son los descendientes, o sea, están simbolizando a una descendencia. Claro que no nos reproducimos y vamos en hilerita, ¿no? Las especies se distribuyen en el planeta. Lo que se refiere aquí es esa relación de padres e hijos. ¿Vale? Entonces, pues, si tienen preguntas, me dicen. De tal manera que en un cladograma, cualquiera que este sea, el de los osos, el de las moscas, el de los perros, el del, no sé, de cualquier grupo animal, en un cladograma, cada conjunto de unidades taxonómicas subordinadas en cada nodo constituye un grupo monofilético. Entonces, aquí hay un grupo monofilético indicado por este nodo. ¿Quién es el grupo o quiénes conforman el grupo monofilético? Ah, pues estos dos leopardos, este Ictailurus planiceps y estos dos Pronailurus. El conjunto de estos 5 constituyen un grupo monofilético. Hay otro grupo monofilético si consideramos este nodo, que incluye a las especies Ictailurus planiceps, Pronailurus bengalensis y el Pronailurus viverrinus. Estos tres son un grupo monofilético. Estos dos también son otro grupo monofilético. Esto es una terminal. Es una sola especie que está simbolizando una terminal de descendientes que nos lleva directamente al manul. Pero aquí vemos un nodo que está involucrando a Lynx rufus, a Catopuma, Pardofelis, Felis caos, Felis nigripes, Margarita y el silvestris, todos ellos. Y el Otocolobus manul se incluye en el grupo monofilético junto con todas estas especies. ¿Sale? Entonces, cada nodo estaría indicando un grupo monofilético. Los contamos aquí para esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos monofiléticos, anidados.
Como no escucho preguntas, me sigo, ¿eh? Resulta entonces que un grupo monofilético es la descendencia con uno o más caracteres independientes modificados. Y no es lo que nos decía Darwin, que la evolución nos puede explicar la similitud y la diversidad bajo el mismo proceso. Y eso es el principio evolutivo darwiniano. En resumidas cuentas, el principio evolutivo darwiniano es que la descendencia se modifica. Es lo que nos explica el principio evolutivo darwiniano. Descendencia con modificación. Somos, en conjunto de la diversidad de especies, la descendencia que se ha estado modificando. Y ese es el principio evolutivo darwiniano. No la selección natural, que fue su mayor, lo que más luchó por tratar de explicarse el mismo, yo creo. Al final de cuentas, ahora la relevancia de la teoría de la evolución es que se puede establecer cómo la descendencia se va modificando, más bien describir los patrones de esta descendencia modificada. Entonces, un grupo monofilético es una hipótesis robusta de un grupo natural. No sé si haya preguntas. De tal forma que la próxima clase vamos a revisar el significado biológico de los elementos de cualquier cladograma. Y les voy a plantear qué es lo que necesitamos para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. los análisis se hacen, por ejemplo, no sé, se puede hacer con diversos seres, ¿no? No solo con alguna u otra característica. Los análisis filogenéticos se hacen con cualquier tipo de organismos. ¿Por qué? Porque los organismos tienen una explicación evolutiva y tienen que responder al mismo fenómeno natural que es la evolución. Entonces ya vamos a ver en esa metodología cómo le hacemos para hacer un análisis filogenético y que nos resulten cosas similares a las que hemos estado viendo, o sea, un cladograma. ¿Sale? Entonces, sí, o sea, sí, cualquier organismo puede ser comparado, nada más que como les decía, cualquier persona puede hacer análisis filogenético. La cosa es que sepan hacer el análisis filogenético. O sea, pueden usar Nona, pueden usar PAUP, Mesquite, TNT, meter datos y la máquina les hace el análisis. Cualquiera lo puede hacer. Ahora, que tenga una orientación biológica adecuada, bueno, pues eso ya es otra cosa. Esa es la importancia del sistémata, esa es la importancia del taxónomo. No son cualquier cosa, ¿no? Entonces, el panadero pues necesita saber cómo mezclar sus ingredientes para hacer pan. Igual las cocineras, el de la limpieza tiene que organizarse, ¿no? Saber por dónde va a empezar, qué va a hacer primero, no sé. Cada quien tiene sus técnicas, cada quien tiene en ese sentido su oficio, ¿no? Pero les digo, hay que saber hacer análisis filogenéticos desde la parte teórica. Ahorita estoy tratando de mostrarles por qué es importante considerar la teoría de la evolución y por qué viene implícita en este asunto de los análisis filogenéticos. No sé si contesté su pregunta o me fui demasiado lejos. No, sí, perfecto. Sí, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta?